Usted decide, su programa de análisis y opinión rumbo a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Conversaremos del acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta noche de miércoles 5 de enero del 2022. Su servidor y amigo Fernando Fay les agradece estar con nosotros aquí en Usted Decide, rumbo a las elecciones nacionales del próximo domingo 6 de febrero del 2022. De mañana en un mes vamos a estar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde llamados a las urnas para escoger presidente y vicepresidente de la República y 57 diputados a la Asamblea Legislativa. Lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche estamos en su programa Usted Decide. Gracias a quienes nos siguen en el Facebook Live y en Antena 6 en las distintas cableras a lo largo y ancho del país. Don Sergio Araya Alvarado, analista político, va a estar acompañándonos en esta noche de miércoles, y nuestro invitado, don Eduardo Cruikshank Smith, candidato a la presidencia de la República por el partido Restauración Nacional, para conocer sus propuestas de llegar a gobernar a partir del 8 de mayo del 2022. En este espacio tratamos de tener a la mayor cantidad de candidatos a la presidencia de la República, también candidatos a diputados y diputadas, para que puedan con nosotros, con don Sergio y conmigo en 2 horas, conversar de una serie de temas que sabemos que a ustedes y a nosotros nos interesan, de quienes aspiran a la presidencia de la República y a ser diputados en el primer poder de la República. Así que permítanos ir brevemente a un corte comercial y regresamos con nuestro analista político y con nuestro invitado del día de hoy para conocer las propuestas de Restauración Nacional. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fay. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fay. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Ari, mi amor, revisamos la lista de compras. A ver. Ay, mami, no me diga que me va a dar plata en efectivo. ¿Sí? Porfa, use Simpomóvil de Copealianza. Mi amor, pero eso no es muy complicado. Mami, usted está asociada a la Cope. Ajá. Es muy sencillo, solo tiene que ir a una oficina y solicitarlo.
Facilite su vida con Simpe Móvil de Coopy Alianza. La COPE es tendencia. Asóciese a Coopy Alianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por acompañarnos. 8:06 p.m. Usted está en su programa Usted Decide. Cada lunes, miércoles y viernes, desde el 1 de noviembre pasado, hemos venido conversando con distintos personajes de la vida política nacional. Hoy en nuestro programa número 24 de Usted Decide está con nosotros el candidato a la presidencia de Restauración Nacional, pero también está con nosotros don Sergio Araya Alvarado, analista político de Usted Decide. Sergio, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Fernando, y buenas noches a las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas y por supuesto al equipo que está detrás y que permite que esta transmisión sea una realidad, y desde luego al invitado de hoy, a don Eduardo Kruzan, que además de candidato a la presidencia del Partido Restauración Nacional, es actualmente diputado a la Asamblea Legislativa, donde ejerció en una de las legislaturas la presidencia del directorio legislativo. Así que estamos hablando con una figura que tiene ya el recorrido político en sus momentos también, y ahora él lo dirá cuando don Fernando lo introduzca. También fue miembro de un consejo municipal allá en su natal Cantón Central de Limón. Así que vamos a ver qué nos plantea Eduardo Kruzan y Restauración Nacional, que tiene un desafío, y con esto termino mi intervención inicial. Tiene un desafío porque en la campaña de 2018 fue el partido, encabezado por otro candidato que hoy está en otra tienda partidaria, pero fue el partido que ganó la primera ronda. No alcanzó para llegar, para obtener la presidencia, pero sí fue el que más votos legítimamente recibió en esa primera ronda. Así que tiene el gran desafío, reitero, de mantenerse en esos estándares, aunque los estudios de opinión en eso evidencian que el partido como tal ha perdido mucho del arrastre electoral, pero tiene ante sí don Eduardo y todo el equipo que lo acompaña la expectativa de determinar qué influyó más en aquella ocasión, si el contexto, los temas, como lo hemos venido planteando a lo largo de este programa en sus distintas ediciones, si el liderazgo de quien en ese momento era el candidato presidencial, o si también aportó un poco la estructura partidista. Así que de todo esto, pues será una agenda propia que Restauración Nacional también tendrá que responder una vez pasados los comicios el 6 de febrero. Muchas gracias, Sergio. Sin duda alguna, elementos para tener en la noche de hoy en la conversación, como les decía, amigas y amigos, con el candidato a la presidencia de la República por Restauración Nacional, don Eduardo Kruzan Smith. Don Eduardo, muy buenas noches, bienvenido a este programa Usted Decide en esta noche de miércoles. Muy buenas noches, Fernando y Sergio, y a todos los estimados televidentes del programa Usted Decide. No, es un honor para mí poder participar en este programa para poder llegar a los costarricenses de forma tal que puedan conocernos mejor, conocer nuestras propuestas, para así tener una mejor idea a la hora de emitir su voto para alguno de los 25 candidatos que estamos aspirando a la presidencia de la República. Don Eduardo, como bien lo planteaba don Sergio, usted fue presidente de la Asamblea Legislativa, es diputado actualmente, y esa es una exposición que tienen los costarricenses muy clara en la vida política reciente de nuestro país. Pero para iniciar nos gustaría que usted le cuente a los amigas y amigos que nos acompañan esta noche en el programa y a nosotros, para conocer un poco más quién es Eduardo Newton Kruzan Smith, nombre completo que aparece en el Tribunal Supremo de Elecciones, para que puedan de primera entrada conocer un poco más de usted, de su familia y de su vida profesional y política, don Eduardo. Bueno, sí, Eduardo Newton Kruzan Smith es un ciudadano costarricense que, de hijo de padres
de padre carpintero y de madre ama de casa, que nació en el año 1958 en un pequeño pueblo que en aquel entonces se llamaba Waldeck y que hoy se llama 28 millas de Matina, de la provincia de Limón. Soy el octavo y último hijo de esa familia de padre carpintero y de madre ama de casa, que nació en condiciones de pobreza y quizás hasta de extrema pobreza, porque entenderán los televidentes que para un carpintero mantener 10 bocas no era tarea fácil. Sin embargo, a través de la Costa Rica de oportunidades de aquel entonces, pudimos vencer el flagelo de la pobreza y superar esa condición y llegar a ser profesionales mis 7 hermanos y hermanas y yo, los 8 convertirnos en profesionales y tener una mejor condición de vida gracias a las oportunidades que nos ofreció esa Costa Rica. Eduardo Cruikshank estudió en la Escuela General Tomás Guardia en el Cantón Central de la provincia de Limón, donde cursé hasta mi 6º grado. Después ingresé al Colegio Diurno de Limón. Estuve hasta el 3er año para luego trasladarme al Colegio Seráfico de los Padres Capuchinos allá en la hermosa provincia de Cartago, allá en Taras, por el Puente Bailey, donde cursé el 4º año y finalicé el 5º año en el Colegio José Joaquín Vargas Calvo en San Pedro, en las cercanías de la Universidad de Costa Rica, para ingresar a la Universidad de Costa Rica en el año 1977, donde estudié la carrera de licenciatura en Derecho y me hice abogado y notario, graduándome en el año 1984 como abogado notario con el grado de honor en esa oportunidad. Y después de eso ejercí en algún momento funciones de juez de la República y durante los últimos casi 36 años como abogado litigante en el bufete Cruikshank y Asociados. Esa Costa Rica de oportunidades me permitió ser presidente, ser miembro del Consejo Municipal del Cantón Central de Limón del año 1994 al año 1998 y en el año 1995 ser presidente del Consejo Municipal del Cantón Central de Limón. También me destaqué como llevando la presidencia en distintas actividades. Fui presidente del primer equipo de fútbol de la provincia de Limón cuando se llamaba la Asociación Deportiva Limonense. Fui presidente de los festejos populares de la provincia de Limón. Fui presidente también de la Asociación de Estudiantes Universitarios Limonenses en aquel entonces y fui presidente de varias asociaciones de desarrollo comunal y por supuesto en mi escuela de aulas y en el colegio y me convertí en diputado de la República en el periodo 2002 y en presidente del Congreso de la República en el año 2020. De forma que ese es Eduardo Cruikshank, soy un abogado de profesión que ejercí en algún momento como juez de la República y principalmente como abogado litigante. Estoy en política desde los días de mi juventud. Pertenecí a la juventud del Partido Unidad Social Cristiana, al que pertenecí durante muchos años de mi vida y después abandoné esas tiendas y me alejé de la política hasta que me integré al Partido de Restauración Nacional del que soy militante en los últimos 8 años.
Ese es un poco la vida de Eduardo Cruxan. Don Eduardo, sin duda alguna, usted hace un énfasis importante de su vida, de el estado de su familia en el tema de los 8 hermanos, ser el último de 8 hermanos, de una situación económica que no fue privilegiada. ¿Cuánto marca en la vida de Eduardo Cruxan esa etapa de su vida familiar con limitaciones, pero con acceso a la educación, como dice usted, en la Costa Rica de oportunidades? ¿Cuánto marca eso? Y la zona del país que hemos tenido siempre muy presente, necesitada, como es de Limón, de mejores y más grandes oportunidades de estudio, de trabajo. ¿Cómo marca eso la vida política de Eduardo Cruxan? ¿Cuánto de ese acento es importante en su participación y en su aspiración a ser presidente de la República? Bueno, ese fue inclusive la razón por la que decidí postular mi nombre como candidato a la presidencia de la República, porque yo nací y crecí en una Costa Rica que le ofrecía oportunidades a todos y a todas, que es distinto a la Costa Rica de hoy, de falta de oportunidades sobre todo en la parte periferia del país. Costa Rica nos hemos convertido en el país más desigual de los 37 países de la OCDE y en el país número 1 en pobreza de esos 37 países. Y precisamente porque quiero restaurar aquella Costa Rica de oportunidades para todos y todas, donde ningún niño tenga que decir, si no logra superar el flagelo de la pobreza, que fue a falta de oportunidades, sino que tenga que decir que porque no aprovechó las oportunidades que le brindó el país. Entonces necesitamos restaurar esa Costa Rica de oportunidades para todos y para todas. Y esa desigualdad, Costa Rica es uno de los países más desiguales del mundo, es más acentuada entre algunas zonas del propio país. Estamos hablando que históricamente el desarrollo del país ha sido un desarrollo vallecentralista, concentrada en el 4% del territorio nacional, que es entre Paraíso y San Ramón, donde se concentran todas las oportunidades o mayoritariamente las oportunidades para los costarricenses. Y de allí que en ese pequeño territorio nacional se concentran 3 millones de personas que viven en esa pequeña porción del territorio nacional, lo cual ha hecho que la vida se haya tornado un poco difícil por el hacinamiento, por el colapso en todos los ámbitos, porque no existe una debida distribución de la población a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Este desarrollo vallecentralista ha creado 2 Costa Ricas. La Costa Rica de oportunidades de la gran área metropolitana y la Costa Rica sin o con escasas oportunidades, que es la Costa Rica de la periferia, la Costa Rica costera, la Costa Rica de la zona norte, de la zona sur, del Atlántico, del Pacífico, donde escasean las oportunidades, y eso ha obligado a las personas oriundas de esos lugares a desarraigarse del núcleo familiar para emigrar hacia la gran área metropolitana en busca de las oportunidades que no encuentran en esa zona. Entonces, ningún país del mundo que se desarrolle en una pequeña porción de su territorio, por más pequeño que sea, pequeño como Bélgica, pequeño como Suiza, o grande como Alemania o como el Canadá, puede alcanzar la plenitud de su desarrollo, limitando ese desarrollo a una pequeña porción del territorio nacional, como se ha hecho en este país, inobservando lo establecido sabiamente por los constituyentes en el artículo 50 de la Constitución Política, que nos dice que el Estado costarricense debe procurar el desarrollo de todo el territorio nacional a través de una
justa distribución de las riquezas. Y es lo que precisamente no se ha dado en el país. Si analizamos el presupuesto nacional, encontraremos que el 85% del presupuesto nacional se invierte o se gasta en ese 4% del territorio nacional. Y tan solo un 15% del presupuesto nacional se gasta en el 96% del territorio nacional, que además está subutilizada porque vivimos solamente 2 millones de habitantes en ese 96% del territorio nacional. Entonces, si queremos tener calidad de vida a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, tenemos que llevar desarrollo a ese 96% del territorio nacional para reinvertir esa migración de afuera hacia adentro, detener ese fenómeno y ojalá revertirlo para que sea de adentro hacia afuera. Actualmente, en un estudio que nosotros hicimos, pudimos detectar que de los 3 millones de habitantes que viven en ese 4% del territorio nacional, si acaso la mitad, 1,5 millones, son oriundos de ese 4% del territorio nacional. La otra mitad son migrantes de Limón, de Punta Arenas, de Guanacaste, de la zona norte, de la zona sur, de Pérez Celedón y de todo lo que está fuera de esa gran área metropolitana. Entonces nosotros planteamos llevar desarrollo integral e inclusivo a todos los rincones del territorio nacional, de mar a mar y de frontera a frontera. Así como el ICE electrificó más del 95% del territorio nacional, de esa misma manera el Estado costarricense tiene la obligación de llevar desarrollo a ojalá no ese 95, sino al 100% del territorio nacional. Sergio, sin duda alguna, el poder llegar a cumplir lo que nos habla don Eduardo como propuestas y en la vida política del país se marca en una participación mediante los partidos políticos. ¿Cómo podemos? También habías planteado en la introducción el tema del partido político en el que hoy don Eduardo aspira a la presidencia de la República. Creo que podemos retomar lo que habías planteado al inicio del programa. Sí, gracias. No, muy interesante estos primeros planteamientos, don Eduardo. Evidentemente, como bien lo dice Fernando, muestran toda una idea de replantear todo el modelo de organización y de distribución de los recursos que desde la función de un gobierno se pueden liderar, se pueden administrar para tratar de buscar, como dice él, ese desarrollo más inclusivo que vaya cerrando brechas, en este caso las brechas territoriales que él tan atinadamente apuntaba hoy prevalecen en nuestro país. Pero justamente, don Eduardo, el Partido Restauración Nacional, bueno, es una agrupación política, no es nueva, no es de estas recientes que surgieron para participar en este proceso electoral, ya tiene su tiempo, pero ciertamente hay que recordar que es una agrupación política que por mucho tiempo se caracterizó por disponer o por alcanzar al menos una representación parlamentaria que a lo sumo era de un diputado, básicamente, y no es sino con justamente la elección de hace 4 años y los acontecimientos que se dieron a partir del 9 de enero de 2018, que liderados por Fabricio Alvarado, pero el Partido Restauración Nacional, con esa marca, con esa bandera, con ese nombre, alcanza algo inusitado en la historia política reciente del país. Pasó de alcanzar el 0,84% de los votos válidamente emitidos en la elección presidencial de 2014 al 24% de esos votos en la primera ronda de hace 4 años. Evidentemente un crecimiento exponencial impresionante. Vinieron empero, bueno, la segunda ronda, al final don Fabricio no logró la obtención de la presidencia. Sin embargo, Restauración Nacional alcanzó una muy importante presencia legislativa, como nunca antes en su historia, de 14 legisladores, que después, empero, por razones por todas y todos conocidas, terminó fragmentándose. Vino la elección municipal del 2020 y Restauración sufrió un revés importante en términos de representación municipal alcanzada.
Entonces, yo decía al inicio, don Eduardo, que el desafío que tiene Restauración Nacional y que tiene usted como su abanderado a la presidencia de la República es tratar de mantener esa competitividad que exhibió Restauración Nacional hace 4 años. La pregunta es, ¿está don Eduardo Cruixan y su equipo de colaboradores totalmente convencido de que lo de 2018 no fue una casualidad y es fruto de un proceso de maduración de esta agrupación política a la que usted hoy representa como su candidato a la presidencia? ¿O qué podemos realmente esperar? Máxime que han habido, y me parece muy loable de parte vuestra, un reconocimiento de que en la anterior campaña no veían un escenario tan positivo en términos de votación, a tal punto que ustedes mismos han señalado que algunos de los diputados que hoy ya no forman parte de su bancada, pues, como se dice popularmente, fueron colocados para cumplir con el requisito de presentar candidaturas, pero jamás imaginaron que iban a resultar electos. Entonces, en este escenario, con la experiencia de haber estado liderando la elección hace 4 años, ¿cómo ve don Eduardo Cruixan a Restauración Nacional? Y si lo ve lo suficientemente fuerte, repito, para tratar de reeditar lo logrado hace 4 años y fundamentalmente, y lo más importante, para tener cuadros lo suficientemente coherentes, lo suficientemente afines a su línea de pensamiento para desde un eventual gobierno liderado por usted impulsar muchas de las propuestas que ya nos ha venido planteando y otras que a lo largo del programa iremos profundizando. Don Eduardo. Bueno, me parece que lo acontecido en la elección en la pasada elección del 2014, la pasada elección 2018. Del 2018, sí, obedece a varias circunstancias. Obedece en gran parte a un hecho coyuntural que se presentó en esa campaña que polarizó las fuerzas entre 2 partidos políticos, Restauración Nacional, que tenía una postura clara en cuanto al no al matrimonio igualitario, y otro partido político, el partido de gobierno, que tenía el sí al matrimonio igualitario. Entonces, que eso polarizó las fuerzas entre estos 2 partidos y de alguna manera fue un hecho coyuntural que hizo que Restauración Nacional alcanzara ese crecimiento exponencial del que nos habla usted. Pero no obedece solamente a esas circunstancias, sino que también a un nivel de madurez que ha alcanzado el partido, ya que es un partido fundado en el 2005, que ya ronda los 17, 18 años y que vino sostenidamente obteniendo representación en el Congreso de la República de tal manera que ya Restauración Nacional es un partido posesionado en el mercado electoral o en el quehacer electoral. De manera que me parece que obedeció a varias circunstancias y no podemos tampoco ser mezquinos y dejar de lado el papel que jugó en aquel momento el candidato que representó al partido, porque no vamos a ser mezquinos en ese sentido. Entonces obedeció a varios factores. Sin embargo, muy a pesar de lo que querían el directorio del partido y la fracción de la Asamblea Legislativa, el partido, la fracción se dividió no por parte de Restauración Nacional, un grupo importante de diputados permanecimos en Restauración Nacional y otro grupo se fue con esa candidatura, hicieron casa aparte, lo que ustedes bien conocen y que no vale la pena repetir aquí, hicieron casa aparte y entonces eso por supuesto le mermó la potencia a Restauración Nacional, porque siempre que haya una división, las divisiones nunca suman, las divisiones lo que hacen es restar. Entonces le restó potencia al Partido Restauración Nacional. Sin embargo,
en las pasadas elecciones municipales, Restauración Nacional es uno de los dos únicos partidos que postuló candidaturas a los consejos municipales y a las alcaldías e intendentes municipales en los 82 cantones del país. Ni siquiera el partido ni siquiera el grupo que se dividió y que formaron ese nuevo partido pudieron cumplir con ese objetivo. Solo Restauración Nacional fue uno de los dos partidos, lo que quiere decir que hemos mantenido la estructura, pese a que no se alcanzaron todos los objetivos planteados en ese proceso electoral, obtener ninguna alcaldía. Sí tenemos un número significativo de regidores y de síndicos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, pero no alcanzamos ninguna alcaldía porque es bien sabido que hay algunas alcaldías que están ocupadas desde vieja data por algunos caciques que, haciendo uso de todos los recursos municipales, participan en los procesos electorales y se hace sumamente difícil vencerlos porque cuentan con toda la infraestructura de los gobiernos locales para hacer campaña política. Entonces la tarea es sumamente difícil, pero tampoco el partido naciente logró elegir ningún alcalde o alcaldesa, y más bien no eligieron la cantidad de representaciones en los gobiernos locales que hoy tiene el Partido Restauración Nacional. Eso demuestra que mantenemos una estructura. Digno de destacar que durante los 4 años de estar el Partido Restauración Nacional, durante este cuatrienio, Restauración Nacional ha estado representado en los 4 directorios. Primeramente en una secretaría cuando éramos los 14 diputados, y después de la división que se dio, que quedamos 7 y 7, Restauración Nacional estuvo también en el directorio en el segundo año. En el tercer año ocupamos la presidencia del directorio de la Asamblea Legislativa, y en el 4º año tenemos 2 puestos. Tenemos la vicepresidencia del directorio de la Asamblea Legislativa y la segunda secretaría. Eso demuestra que la solidez de Restauración Nacional, eso demuestra la seriedad como partido, que hemos sido propositivos desde la Asamblea Legislativa y hemos sido sumamente importantes para propiciar la gobernabilidad del país. Y sobre todo a este servidor le tocó ser presidente de la Asamblea Legislativa en lo que unos han calificado como el periodo más complicado de toda la historia de la Asamblea Legislativa, por todas las circunstancias adversas que se presentaron. Primeramente, asumir la Asamblea Legislativa cuando la mayoría del mundo le tenía pavor al COVID, porque no conocíamos en detalle el virus. Hoy sabemos cuál es el protocolo que hay que seguir para evitar en la medida de lo posible el contagio, y hoy ya tenemos vacunas. Pero cuando a mí me tocó ser presidente, asumí la presidencia sesionando la Asamblea Legislativa en un 20% en el Museo de los Niños, solo reuniéndonos para llegar a plenario a votar casi sin discusión algunas leyes, lo que abrió una brecha entre la maduración de los proyectos de ley, y eso hizo que Eduardo Cruikshank tuvo que tomar la decisión en ese momento de decir: con pandemia o sin pandemia, la Asamblea Legislativa debe seguir funcionando, y regresamos a nuestra casa anterior, al viejo edificio de Cuesta de Moras. Eso fue una lucha sumamente difícil. Ya estando ahí, nos vimos enfrentados al proceso de destitución o no de la señora defensora de los habitantes. Tuvimos la difícil tarea de la reelección o no del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. No era cualquier magistrado, era el presidente de un poder de la República. Después
nos enfrentamos a tener que llevar al presidente de la República a comparecer ante una comisión en la Asamblea Legislativa, en el plenario, por el famoso caso UPAC. Nos enfrentamos a la situación del traslado al nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, con todo lo que eso representó, y tuvimos que tomar una decisión sumamente importante en nuestra vida. Recordarán ustedes, y esto lo voy a contar porque viene escrito en el libro que aproximadamente el 15 o el 16 de este mes saldrá publicado el libro de este servidor, de una presidencia histórica de la Asamblea Legislativa, donde contamos todo lo acontecido. Y entonces, como eso viene relatado ahí, me parece importante decírselo a los costarricenses. Recordarán los costarricenses cuando el país estaba encendido, estaba incendiado, estaba eclipsado. Habían movimientos de huelga a lo largo y ancho de todo el país, habían bloqueos porque había una animadversión contra el presidente de la República y todo su gabinete. Habían sectores que querían derrocar al presidente. Algunos de esos sectores llamaron a este servidor y le dijeron: don Eduardo, vaya preparando su equipo de gobierno, porque nosotros vamos a sacar al presidente de la República con todo su equipo, y usted, como presidente de la Asamblea Legislativa, le va a tocar asumir la presidencia de la República. Y yo les dije: don Eduardo, en el libro usted menciona quiénes son los de ese grupo que le dijeron eso. Preferí no llamar nombres, pero preferí no llamar nombres, y creo que sí menciono a alguno de ellos. Y entonces, o por lo menos lo dejé insinuado, me imagino. Sí, y yo les dije en aquel momento: yo nací en democracia, crecí en democracia, me formé en democracia, soy de firmes convicciones democráticas y espero morir en democracia. No cuenten conmigo para eso. Si algún día llego a ser presidente de la República, será por las vías institucionales, porque los costarricenses deciden democráticamente votar por este servidor, pero no cuenten conmigo para eso. Y le voy a decir lo siguiente: el presidente de la República me llamó y me dijo: don Eduardo, yo quisiera que usted me acompañe a hacer un llamado a un diálogo nacional, porque yo reconozco que no estoy en la mejor situación para hacer ese llamado, y me quiero hacer acompañar del presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Me honraría usted haciendo ese llamado conmigo? Le dije: presidente, déjeme hacer algunas consultas. Y cuando lo llevé, como es mi costumbre, a un gran grupo de asesores, porque creo que en la multitud de los consejos está la sabiduría. Y la respuesta fue: se le van a pegar las pulgas del señor presidente. Y eso lo escribo en el libro. Entonces, no debería aceptar usted eso. Yo les dije: está bien, pero me corresponde a mí tomar la decisión. Y puse sobre la balanza pulgas versus patriotismo versus la institucionalidad del país, y llamé al señor presidente de la República y le dije: cuente conmigo, lo voy a acompañar a hacer ese llamado. Y a partir de ese llamado que hicimos, el país retornó a la calma hasta el día de hoy. Esa es parte de el liderazgo de este servidor, parte de mi formación democrática, parte del respeto que tengo hacia la institucionalidad del país, y al final quedé satisfecho por la satisfacción del deber cumplido. Y ese primer llamado al diálogo nacional
fue infructuoso por la metodología que se empleó por parte del Estado de la Nación. Y el señor presidente de la República me dijo: Eduardo, vamos a hacer otra convocatoria. ¿Usted me acompañaría nuevamente? Y le dije: cuente conmigo, señor presidente. Hicimos ese llamado y se llevó a cabo ese segundo diálogo nacional con los resultados que ustedes conocen muy bien. Esto hizo que aún hoy día alguna gente me escribe en las diferentes redes sociales y me tildan de vendido hacia el PAC. Me tildan de vendido hacia el PAC, cuando nada más alejado de la verdad que ser un vendido hacia el PAC. El Partido Acción Ciudadana y el Partido Restauración Nacional ideológicamente son diametralmente opuestos, de forma tal que yo no podría pertenecer al Partido Acción Ciudadana bajo los principios y valores que cubren a ese partido, de forma tal que nada más alejado de la verdad. Lo que me llevó a hacer ese llamado fue el patriotismo, el buscar la paz para el país y para los costarricenses en aquel momento. Y así como lo hice en aquel momento, volvería a hacerlo si me enfrentara nuevamente a una circunstancia como la que se presentó en aquel momento. Entonces, don Eduardo, no puedo quedarme sin consultarle, porque tengo muy presente en mi vida personal y gremial ese llamado del 11 de octubre, domingo 11 de octubre, de diálogo nacional con el Estado de la Nación, que, como usted bien lo dice, fue mal planteado, y por algo los sectores sociales, y en el caso mío como presidente de la Asamblea de Trabajadores, no aceptamos ese llamado. Y yo debo reconocer en Eduardo Cruzan ese valor de haber aceptado acompañar al presidente de la República. Pero hoy, pasado esa etapa, don Eduardo, no sé si eso en el libro usted lo plantea, ¿usted cree que en realidad el diálogo que el gobierno después volvió a plantear dio mayores frutos que la estabilidad del país? Que eso uno lo debe reconocer. El esfuerzo suyo de acompañar al presidente y el que hicimos los sectores sociales en otra mesa logró esa paz social importante. Pero ya en la responsabilidad de gobierno del presidente Alvarado, ¿usted cree que cumplieron con, más allá de haber apaciguado la crisis social, y que dio resultados ese diálogo del gobierno? Me parece que esa pregunta debería contestarlo los miembros del gobierno. Yo lo que sí creo es que el objetivo, por lo menos que me motivó a mí a participar en ese llamado, que fue la situación de crispación en que se encontraba el país en ese momento, se cumplió. Entonces yo me siento satisfecho con haber participado en ese llamado. Lo que si el diálogo nacional dio sus frutos o no dio sus frutos, esas respuestas le corresponderán darlos a otras personas y no a este servidor. Don Eduardo, en otra serie de temas, porque bueno, acabamos de obviar un corte, porque sin duda alguna es importante en la parte histórica que usted nos deja de su gestión presidencial en la Asamblea Legislativa. Lo haremos ahora a las 9 de la noche el corte, pero si hay un elemento para cerrar en estos temas de partidos políticos que marca mucho a Restauración Nacional y a Nueva República, que usted ha venido planteando algunas consideraciones en cuanto a las participaciones en procesos electorales recientes de ambos. Hoy los analistas y muchos ciudadanos dicen que Nueva República y sus candidatos se han salido del talante de representar a un grupo de costarricenses con una afiliación o una visión religiosa de alguna índole. Restauración Nacional es respuesta también a esos grupos, o también ya
Restauración Nacional no tiene esa mayor afinidad con grupos o con ciudadanos de pensamiento religioso evangélico y otros también católico, pero ya no es preeminencia, o sí todavía Restauración Nacional, a diferencia de Nueva República, sí es una respuesta para hombres y mujeres de este país de fe católica o evangélica en lo que proponen. Restauración Nacional es una opción para todos los costarricenses. En Restauración Nacional no hacemos acepción de personas y, como decimos, para que sea de manera fácilmente entendible, nosotros no pescamos en estanques, pescamos en mar abierto. Entonces, los estatutos de Restauración Nacional en ninguna parte dicen que es un partido religioso, sino es un partido político como cualquier otro político costarricense con ciertos principios y valores, pero es un partido donde tiene participación todo costarricense que acoja a los presos. En ese sentido, nosotros no nos calificamos como un partido religioso, ni mucho menos. Es más, los partidos religiosos a nivel de inscripción en el Tribunal Supremo de Elecciones no existen. No existen, existen partidos políticos como cualquier otro, y Restauración es un partido político igual a los demás. Y en cuanto no quería dejar sin cerrar una parte, nosotros no estamos participando en este proceso electoral para sacar simplemente algunas diputaciones. Lo estamos haciendo con la plena intención de alcanzar la presidencia de la República. Y por eso inclusive no tenemos doble postulación, porque incluso por ser diputados actualmente no podemos tenerlo. Pero si nosotros analizamos de las 25 candidaturas, aproximadamente solo habemos como 8 que no tenemos doble postulación. La otra mayoría tienen doble postulación, y me atrevería a decir que muchos a lo que están aspirando es a llegar a Cuesta de Moras, pero utilizan la exposición que da el ser candidato presidencial para tratar de llegar más votos a sus molinos. Pero nosotros genuinamente estamos aspirando a la presidencia de la República, y por eso hemos presentado uno de los programas de gobierno más sólidos que pueden encontrar colgados en la página del Tribunal Supremo de Elecciones. Y nosotros no estamos enfocados a hacer una campaña de tipo coyuntural, de tipo que divida a la familia costarricense, porque la pasada campaña electoral fue una de las campañas más feas en la historia de este país. Nosotros estamos basando nuestras campañas en lo que los costarricenses han esbozado como las principales necesidades y en lo que buscan en el próximo presidente de la República. Y hemos dicho que nosotros, en la última encuesta del CIEP, los costarricenses dijeron que necesitan de una persona que tenga experiencia política, que no sea neófito en la política, una persona que sea empresario, una persona que tenga liderazgo y que tenga capacidad de llevar a cabo ciertos consensos. Don Eduardo, perdón, disculpe que lo interrumpa un momento. Es que usted decía, bueno, que efectivamente ni usted ni doña Xiomara Rodríguez, que son los compañeros de fórmula, aspiran a la doble postulación. Bueno, y usted está, digamos, inclusive cuestionando que muchos de sus colegas candidatos sí llevan esa doble condición. Pero bueno, hay que recordar, y eso para ser muy justo, que ustedes, al ser hoy diputados, aunque quisieran, no podrían, porque aquí no hay carrera parlamentaria. Sin embargo, he observado que su segunda compañera de fórmula, doña María Leticia Arguedas Solís, sí va también como candidata a diputada por la provincia de San José. Entonces le pregunto, ¿no, digamos, contradice un poco esto, lo que usted nos estaba diciendo ahorita sobre el tema de la doble postulación?
No lo contradice porque ella es una candidata a la segunda vicepresidencia de la República. El candidato a la presidencia de la República es este servidor. Entonces yo me hacía la comparación con el resto de los candidatos a la presidencia, no con las segundas vicepresidencias, porque no acostumbro a comparar papas con chayotes. Perfecto. Y ya tal vez, don Eduardo, lo que quería en la línea de lo que usted ha venido respondiendo, bueno, su semblanza y toda la información que nos dio, que además queda uno expectante para leer el libro, que esperamos pronto ya salga a la luz pública, va a estar muy interesante su lectura, es sobre el tema de la madurez ya institucional de esta agrupación política, hoy liderada por usted, para asumir las responsabilidades de gobierno. Bueno, usted nos plantea que tienen un robusto programa de gobierno, yo lo he estado hojeando, pero más allá de eso, ¿cuenta Eduardo Cruzan y Restauración Nacional con ese equipo de personas para que usted designe en los distintos ministerios, presidencias ejecutivas, directivas, o como le ocurrió al actual presidente, al que usted, bueno, por su relatoría parece vino a tratar de auxiliar para que la crispación social no lo tumbara? Recordemos que él, ante la ausencia de equipo, invocó el llamado gobierno de unidad nacional. ¿Eduardo Cruzan invocaría eventualmente un gobierno de unidad nacional o siente que con el talento que hay en Restauración Nacional le basta y le sobra para liderar estos 4 años de gobierno? Vean, el presidente o la presidenta de la República, la próxima, va a heredar un país con un déficit fiscal, con un apagón educativo, con un alto nivel de corrupción, sin recursos para infraestructura pública, en fin, con un país en condiciones sumamente difíciles. Y algunos candidatos, por cierto, muy pocos, han dicho que los partidos de ellos son autosuficientes en contar con el equipo de hombres y mujeres suficientes para formar un gobierno que saque adelante al país. Yo creo que me parece que eso en alguna manera es falaz y que en situaciones extraordinarias como las que se encuentran el país se requiere de un equipo de hombres y mujeres que sean igualmente extraordinarios para sacar el país adelante. En una de las encuestas del CIEP se indicó que el 78% de los costarricenses no pertenecen a ningún partido político. Y en ese 78% de costarricenses, créame que hay muchos hombres y muchas mujeres sumamente valiosos y bien preparados, con vocación de servicio y con ganas de brindar su granito de arena para sacar adelante este país. Yo creo que yo no me limitaría a los 150 profesionales que tenemos enlistados y que participaron en la confección del plan de gobierno para conformar un equipo de gobierno. Echaría manos a muchos de esos costarricenses que forman parte de ese 78% que no tienen partido político y que están anhelando tener una oportunidad para sacar este país adelante. Usted me dirá, el gobierno PAC hizo un gobierno de unidad nacional y fracasó. Mucho depende del capitán. Mucho depende del capitán del barco y de tener buenos colaboradores alrededor, de forma tal que con eso le contesto la pregunta. Don Eduardo, las redes sociales y las distintas personas que nos ven por las cableras nos dejan mensajes. Don María Dinarte, don Eduardo Cruzan, la mejor opción. Randall Lobo sería el mejor presidente de Costa Rica. Lobo, Roney, el único que marchó contra el IVA fue el señor Eduardo. Y también nos dejan 2 mensajes por medio de WhatsApp. Un tocayo mío, don Fernando, nos reporta sintonía, perdón, don Rogelio de Ciudad Neyli, que dice que don Eduardo tenía buenas propuestas en la Asamblea Legislativa, pero que se quedaron en el olvido. Pienso que ese fue el costo político de ser presidente legislativo.
una vez que asumió la presidencia. Y don Jafet León, que nos reporta sintonía desde Palmichal de Acosta en Cable Santos. Para ir, antes de irnos al corte, don Eduardo, ¿siente usted que el haber asumido la presidencia legislativa y haber tenido mayor presencia tienen algún costo en el país de algunos que esperaban que desde el primer poder de la República usted pudiera llevar a cabo, hacer realidad alguna serie de propuestas de restauración nacional, teniendo claro que quien está en la Asamblea Legislativa preside la Asamblea, pero no preside al Poder Ejecutivo, que es un tema muy complicado con los ciudadanos, que a veces creen que el político que está en la Asamblea Legislativa puede hacer lo del Ejecutivo y a veces lo del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa. ¿Paga Eduardo Cruikshank Smith al día de hoy algún costo político por haber presidido la Asamblea Legislativa con quienes, de quienes esperaban alguna serie de hacer realidad muchas de sus propuestas? Sin duda alguna, porque infortunadamente todavía hay costarricenses que siguen teniendo en la retina aquel diputado que podría hacer obras en las comunidades debido a las partidas específicas a los que tenían derecho antes del año 1998. Entonces, hay personas que teniendo eso en la retina todavía esperan que los diputados hagamos el puente, hagamos el hospital y hagamos una serie de obras que son resorte exclusivo del Poder Ejecutivo y de los gobiernos locales. Entonces, cuando no lo ven a uno en esa fase, dicen, aquel diputado no hizo nada por su provincia. Y por supuesto, muchos me achacan eso, cuando no entienden que la labor de un diputado es legislar y hacer control político. Y en ese sentido, Eduardo Cruikshank es el Limón que más iniciativas de ley presentó a la Asamblea Legislativa en toda la historia de los diputados de Limón y que más leyes pudo aprobar en toda la historia de los diputados de la provincia de Limón. Si es que la tarea como legislador en beneficio de mi provincia y por el país, yo salgo sin haber terminado, salgo con el deber cumplido. Pero por supuesto, algunas personas que no entienden cuál es la función de los diputados esperaban que yo hiciera el camino, que hiciera el puente, que hiciera una serie de obras que no son resorte de los diputados. Porque yo tengo que decir que Eduardo Cruikshank sacó adelante la reforma a una ley tan importante como la del ROP. Eduardo Cruikshank sacó la reforma constitucional que ordena las sesiones ordinarias y extraordinarias, y gracias a esa importante reforma, el próximo presidente de la República o presidenta va a arrancar en sesiones ordinarias para que cuando tenga que rendir su informe de 90 días de labor, por lo menos haya tenido la posibilidad de presentar los proyectos de ley para enrumbar su gobierno. Eso es una reforma de Eduardo Cruikshank. Eduardo Cruikshank sacó adelante una importante ley para la provincia de Limón que no permite que los $1,000 millones producto del canon de Habdeba puedan ser invertidos o que solo puedan ser invertidos de tres formas. Número uno, que solo puedan ser invertidos en la provincia de Limón. Un colón no se lo pueden traer fuera de la provincia de Limón. Número dos, que solo pueden ser invertidos en obras de gran impacto socioeconómico para la provincia. Y número tres, garanticé que esos recursos no sean sujetos de embargo. Solo esa ley valió los 4 años de la diputación de Eduardo Cruikshank para la provincia de Limón, sin dejar de lado la reforma a la ley de Fodeli, que permite otorgar de becas a los estudiantes limonenses, sin olvidar gestiones en cuanto a importantes leyes para
para mejorar la situación de las inundaciones en la provincia de Limón, y sobre todo, y una importante ley que tenemos en trámite, que es la ley de nacionalización en puntos de ingreso, que va a ser una ley que va a venir a combatir de manera frontal el alto país. Y eso sin dejar de mencionar la ley que le quita la declaratoria de traidor a la patria al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, la ley que declara a José María, a don Pepe Figueres como héroe de paz en el país. Todas esas leyes son propias de Eduardo Cruxan, y hay aproximadamente una gran cantidad que están en trámite. Por ejemplo, la ley que le da mayor autonomía a las auditorías municipales que... Don Eduardo, perdón, don Eduardo, tal vez porque tenemos que ir al corte, que ya nos lo había adelantado don Fernando, pero quería dejarle planteada una pregunta para que nos la responda cuando regresemos del corte. Capitalizando esa reforma a la Constitución que usted ya nos lo describió, que permite ahora que las sesiones extraordinarias sean con las que inicie el nuevo presidente, en caso de que usted llegare a ser el que estrene justamente, ahora sí, en forma, esa reforma, ¿cuáles serían esas 3 principales propuestas que desde la presidencia usted estaría ese primer 8 de mayo a mediodía llevando a conocimiento de la Asamblea Legislativa? Pero nos lo responde cuando regresemos del corte. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Pollo, mira, esta es exactamente la compu que necesito. ¿Vos crees que vos me puedas hacer el favor de comprarla con tu tarjeta? Claro, tío, yo puedo, pero usted no tiene tarjeta de débito. No, vos sabes que no. Ay, tío, usted está asociado de Copealianza. ¿Por qué no llamas al 2785-3000 y la solicitas? O es más, ¿por qué no va a una oficina y ahí le ayudan? Facilite su vida con la tarjeta de débito de Copealianza. La Cope es tendencia. Asóciese a Copealianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. 9 de la noche con 4 minutos. Usted está en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones nacionales del primer domingo de febrero del 2022. De mañana, en un mes, 6 de febrero del 2022, estaremos llamados para ir a las urnas electorales a escoger al próximo presidente de la República y sus vicepresidentes, y a los 57 diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. En esta noche de miércoles estamos conversando con don Eduardo Cruxan Smith, candidato a la presidencia
por el Partido Restauración Nacional, y también nos acompaña como parte de este programa don Sergio Araya Alvarado, analista político. Antes de irnos al corte, que estamos a mitad del programa, don Sergio le dejaba planteado a don Eduardo de cuáles serían sus 3 prioridades como presidente de la República a partir del 8 de mayo del 2022, ejercitando esa reforma constitucional que le permitió ahora a quien presida el próximo gobierno del 22 al 26 iniciar el 8 de mayo con sesiones ordinarias. Eso significa la posibilidad de poder plantear los proyectos de ley desde el Poder Ejecutivo. Don Eduardo, esas 3 prioridades, ¿cuáles serían? Don Sergio, yo perfectamente podría darles 3 prioridades y hasta muchos más, pero yo no acostumbro a meterme en una camisa de fuerza y menos faltando 6 meses para asumir la presidencia de la República, porque pudiera ser que las 3 prioridades de hoy no sean las prioridades de aquí a 6 meses. Pudieran ser que hayan cambiado, de forma tal que no me voy a meter en una camisa de fuerza diciendo cuáles son las 3 y que me comprometen en el futuro a tener que llevarlos a cabo aunque pierdan interés en ese momento. Sí le puedo decir que sí le podría decir que las prioridades tendrían que ver con los temas que más agobian al país en este momento, que son tema del desempleo, tema del apagón educativo y tema de la corrupción. Perfecto. Don Fernando. Adelante, don Sergio. No, gracias. Bueno, no, eso le iba justamente a decir, que tal vez no los proyectos de ley así específicos con los temas puntuales, pero bien los temas sobre los que, digamos, estaría orientando esas primeras decisiones estratégicas, que además son las que le van o las que perfilan prácticamente el destino y las características de un gobierno. Usted hablaba justamente del tema del desempleo. En su programa hablan inclusive, y me llamó mucho la atención, de cómo segmentan el desempleo. O sea, no lo hablan en términos globales, sino que hablan de desempleo juvenil, de desempleo de personas con discapacidad, de desempleo para adultos o para personas ya de edad madura. En fin, han ido, al menos a nivel del diagnóstico que está reflejado en su programa de gobierno, dejando claramente delimitado que el problema del desempleo, como muchos problemas en este país, no es un asunto de una visión reduccionista, globalizante, sino que hay que ir desagregando por estamentos de la sociedad. Quisiera tal vez entonces que más allá de eso, que obviamente en el programa viene desagregado, nos indicara cuál es el rol que el gobierno de Eduardo Cruixan tendría para justamente tratar de darle respuesta a las necesidades de empleo de esos distintos segmentos que ustedes han definido y categorizado en su programa de gobierno. El rol del gobierno de Eduardo Cruixan sería un rol de facilitador y no de obstructor. Nosotros creemos que la administración pública no está en capacidad de darle empleo a más costarricenses. Más bien el aparato estatal es sumamente gigantesco y hay que buscar eficientizarlo. De forma tal que el empleo tiene que ser producido en el sector privado, que es el encargado de producir riqueza en el Estado costarricense, y es a partir de allí donde se debe generar el empleo. Entonces, el gobierno nuestro será un gobierno facilitador. ¿Qué significa ser facilitador? Significa eliminar todos los factores que le restan competitividad al país. Estamos hablando de entrarle al tema de la tramitología, estamos hablando de entrarle al tema de los altos costos de la electricidad, estamos hablando de entrarle al tema de las cargas, de la disminución de las cargas para fiscales, de todo el tema de la disponibilidad de agua, estamos hablando del acceso al sistema financiero y a crédito, y por supuesto estamos hablando de un tema sumamente importante como es el de la
Creemos que superando esas barreras se va a generar nuevas inversiones, se va a incentivar las nuevas inversiones y eso nos va a generar mucho empleo. Aparte de que creemos que un modelo como el de zonas francas, que ha sido sumamente exitoso en la gran área metropolitana, porque genera más de 200,000 empleos y sobre todo empleos formales y bien remunerados y empleos, un 49% de esos empleos para las mujeres, es un modelo que debe ser aprovechado y debe ser implementado en la periferia de Costa Rica bajo una serie de incentivos especiales que lo hagan viable, de forma tal que de esa manera nosotros facilitaremos el empleo y, por supuesto, aplicando principios como mayor impulso al teletrabajo, como jornadas flexibles, desarrollando el turismo, sobre todo en las partes costeras, turismo de cruceros en la parte costera, turismo médico, turismo gastronómico y, por supuesto, haciendo una realidad para los costarricenses la implementación de un segundo idioma como realidad para la mayor cantidad de costarricenses posibles. Don Eduardo, en mucho de lo que usted nos plantea con el tema de empleo cumple un rol muy importante el sector privado, pero en los últimos meses y en los últimos años, uno de los grandes temas que le ha preocupado y que le molesta al ciudadano costarricense es el tema de la corrupción, en la que antes era exclusivamente señalada la parte política y la parte del sector público. En las últimas semanas, en los últimos meses, aparece ahora señalada también la clase política junto con los sectores privados. Hay un malestar del costarricense del manejo del dinero en las campañas políticas, del manejo del dinero en el Ejecutivo, de las relaciones de los diputados y diputadas con personas cuestionadas. La participación de lo público y lo privado ha bajado en la intención de la gente porque todo huele o a azteca, o huele a diamante, o huele a cochinilla. ¿Qué haría Eduardo Cruxan y Restauración Nacional de gobernar el 8 de mayo del 2022 para entrarle a estos temas de corrupción? Que, como le digo, sale señalado los partidos políticos, sale señalado el sector privado, las municipalidades, el poder ejecutivo. ¿Cómo entrarle a ese tema de sociedad en la que vivimos, don Eduardo? Bueno, nosotros nos hemos adelantado a esos hechos y en nuestro plan de gobierno establecimos desde un principio cero tolerancia a la corrupción. Después de que se dieron los casos de cochinilla y de diamante, se oye decir a otras candidaturas sobre cero tolerancia a la corrupción, pero no lo tienen en su plan de gobierno. Está en el plan de gobierno desde que está colgado en la página del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Y qué queremos decir con cero tolerancia a la corrupción? Lo que queremos decir, entre otras cosas, primeramente es que no nombraremos a nadie en el gobierno del Partido Restauración Nacional, presidido por Eduardo Cruxan, que no sea intachable, primeramente. Segundo, vamos a establecer un sistema de detección de riesgo de corrupción y soborno, tanto en las instituciones públicas como en las empresas privadas oferentes de servicio al Estado costarricense. Y las empresas que no tengan ese sistema de detección de riesgo de corrupción y soborno no podrán participar en las licitaciones públicas. Tercero, nosotros hemos dicho que vamos a ampliar el rol de la Contraloría General de la República, que en vez de que en materia de contratación solo se fije el nido presupuestario, que también tengan que velar por aspectos de
oportunidad y conveniencia. ¿Y por qué decimos de oportunidad y conveniencia? Si la Contraloría General de la República estuviera velando por aspectos de oportunidad y conveniencia, se habría dado cuenta que no era conveniente para el país que 2 empresas tuvieran el 100% de la contratación pública de este país, que no era conveniente y eso se hubiera evitado. Por otra parte, nosotros tenemos en la corriente legislativa desde hace año y medio y esperamos poderlo sacar como ley de la República, que estamos fortaleciendo las competencias de las auditorías municipales, porque no puede ser que las auditorías municipales estén bajo la competencia o bajo el dominio de quienes son sus jefes, el Consejo Municipal. Y estamos poniéndolos bajo la Contraloría General de la República para que tengan mayor libertad de llevar a cabo esos auditorajes. Tercero, tenemos en la Asamblea Legislativa también un proyecto para incentivar a aquellas personas que denuncien actos de corrupción y que fructifiquen, dar incentivos, porque muchas veces es un secreto a voces que existen actos de corrupción, como el caso de Cochinilla, que era un secreto a voces en todos los rincones de este país, pero nadie denuncia porque la gente dice, ¿qué gano si yo denuncio? Entonces vamos a incentivar a aquellas personas que se arriesguen a denunciar y por supuesto que sean denuncias asertivas y que den buenos resultados. Eso funciona en países como los Estados Unidos, en países como Chile y en muchos otros países del mundo. También, Eduardo, sobre ese tema, porque usted mencionaba que va a pedir que aquellos que ofrezcan, que sean oferentes, de servicios o de bienes al Estado, estoy hablando de las empresas privadas, en la línea de lo que planteaba Fernando hace un momento, tengan, dice usted, un sistema de detección de riesgo de corrupción, y que si no lo tienen, entonces eso podría ser un criterio, si le interpreté adecuadamente, para que no puedan, o para que sus ofertas no sean, digamos, las más valoradas a la hora de la adjudicación. Entonces sí me interesaría, inclusive sé que para muchos que están pensando en brindar servicios al Estado, que nos desarrollara un poco más en qué consistiría este sistema de detección de riesgo de corrupción y si es fruto de alguna experiencia, ahora a propósito de lo que usted hablaba de Chile, de los Estados Unidos, si es fruto de algún ejercicio de análisis comparado que hizo su equipo de gobierno y que es lo que le permite plantear esta propuesta. Vean, muchas veces se dan las pintas para que uno pueda presumir que se están dando actos de corrupción en una institución o en una empresa. ¿Y a qué me refiero cuando digo las pintas? Por ejemplo, ¿qué hace un funcionario? ¿Qué hace una persona que no trabaja en el CONAVI? En el CONAVI, que iba al CONAVI más que los propios trabajadores del CONAVI. Eso es un indicio grave, suficiente y concordante para presumir que no andaba en nada bueno. Y hoy en día, en el CONAVI, ya previendo ese riesgo, han tomado pautas para prevenir esas situaciones, como por ejemplo que la gente tenga que firmar a la hora de entrar, a decir dónde van, con quién van a ir a hablar. Entonces, esos son instrumentos para detectar riesgo de soborno y corrupción. Entonces, en las empresas privadas deben tener ese mínimo de instrumentos para poder tener esas pintas dentro de las empresas a efectos de poder prevenir esas situaciones. A eso nos estamos refiriendo. Okay. Y decíamos también que nosotros vamos a fortalecer el Observatorio de Compras Públicas del Ministerio de Hacienda para que sea el ojo visor sobre las compras públicas a efectos de poder detectar aspectos de corrupción. De tal manera que en nuestro plan de gobierno hay todo
un acápice dedicado al cero tolerancia a la corrupción. Don Eduardo, usted también ha planteado hoy, durante esta noche, lo del apagón educativo, lo que han vivido los costarricenses, que ya lo venían viviendo y se agudizó con el tema de la pandemia. ¿Qué propone Restauración Nacional en el tema de educación, pero especialmente en ese apagón, en esa lamentable situación que viven cientos de miles de estudiantes y de familias que no tienen acceso ni a internet, muchos ni qué decir a una computadora, y que hoy, como algunos hace algunos años planteaban, ya no tenemos un país dividido entre ricos y pobres, sino entre conectados y no conectados, don Eduardo? Bueno, es que en primer lugar el apagón educativo con conexión y desconexión. ¿Qué significa el apagón educativo? Significa 2.375 centros educativos desconectados. Significa 800 centros educativos con orden de cierre sanitaria por parte del Ministerio de Salud. Significa 35,000 educadores que están en interinazgo y que sus puestos son utilizados como botín político cada 4 años, que no tienen seguridad laboral. Significa 60,000 educadores que no están en capacidad de enseñar bajo el modelo de la virtualidad, solo bajo el modelo de la presencialidad. Significa 145,000 estudiantes que entraron en estado de pobreza y de pobreza extrema. Significa reducción del presupuesto del Ministerio de Educación Pública. Significa que no hay una coherencia entre el gasto que se hace en educación pública y los resultados de la educación pública. Nosotros somos uno de los países el país de la OCDE que más invierte en educación y que menos resultados positivos se derivan de esa educación. Entonces, es una serie de temas que tenemos que resolver. Significa que no hay coherencia entre lo que estamos enseñando y lo que necesita el mercado laboral. Estamos gastando mucho dinero en la enseñanza de la educación tradicional y dejando de lado la educación en materias STEM. Significa todo eso el apagón educativo. Entonces, nosotros proponemos en el gobierno nuestro, en primer lugar, llevar conectividad a todos los rincones de este país. Así como el ICE llevó instalación eléctrica a todos los rincones de este país, la conectividad debe llegar a todos los rincones de este país. Y para eso contamos con el marco legislativo, contamos con la institución que debe llevar a cabo esa conectividad, el MISIT, y contamos con los recursos de Fonatel para hacerlo. Entonces, lo que necesitamos es impartir las políticas para que se cumpla con esta conectividad de banda ancha, de fibra óptica y en la medida de lo posible ya ir dando pasos en la tecnología 5G. Por otro lado, en el gobierno nuestro nosotros le vamos a dar seguridad jurídica a esos 35,000 educadores para poder exigirles cursos de refrescamiento, cursos de capacitación para tener maestros o educadores bien preparados, porque sin educadores bien preparados no podemos tener educandos bien preparados. Por otra parte, nosotros creemos que para recuperar el rezago
de casi 3 años que se ha dado con este apagón educativo. Número 1, debemos implementar los famosos cursos de verano para recuperar en la medida de lo posible lo que ya hemos perdido. Por otra parte, creemos que se debe reducir la carga académica para concentrarla en las materias principales, que haya una recuperación de los alumnos, y una vez que alcancemos un nivel de recuperación podemos volver a la carga. Don Eduardo, volviendo un poquito atrás en lo que hablaba de la conectividad, bueno, para nadie es un secreto que este gobierno impulsó con bombos y platillos la llamada Ruta del Bicentenario, ¿verdad? Que era supuestamente generar esa conectividad que hoy usted está planteando. Bueno, la Contraloría General de la República cuestionó inclusive la fórmula donde se incorporó a un tercero, en este caso la Fundación Omar Dengo. Mi pregunta es, ¿retomarían ustedes este proyecto, obviamente haciéndole los ajustes que la Contraloría ha establecido? Y lo segundo, hay un proyecto en este momento impulsado por una diputada del Limón, que es el proyecto de alfabetización digital, que el presidente Alvarado ha considerado es vital para lograr este proceso de conectividad, que si vemos esta decisión de hoy de que todo volverá a la presencialidad a partir del 17 de febrero, podría interpretarse como que es una señal de que fracasó todo el tema de la conectividad y no quedó más remedio que volver a la presencialidad. Entonces, mis dos preguntas, ¿qué opina? ¿Cómo retomaría, si es que lo retomaría, ese proyecto que hoy estaba en manos de la Fundación Omar Dengo y el MEP? Y dos, ¿cuál es su criterio sobre ese programa o sobre ese proyecto de ley llamado Programa de Alfabetización Digital? Y si usted cree que esas son buenas opciones para alcanzar esa conectividad que usted también hoy nos está planteando como una prioridad en un eventual gobierno suyo. Bueno, en primer lugar, creo yo que los proyectos de ley que se impulsaron en esas direcciones tenían que fracasar porque estaban mal encaminadas. En primer lugar, querían darle responsabilidad al Ministerio de Educación Pública de llevar a cabo la conectividad, y eso no le compete al Ministerio de Educación Pública, al que le compete es al MISIT. Entonces, de ahí que la Contraloría dijo que ese competencias o le daba competencias al Ministerio de Educación Pública y a la Omar Dengo, que no les corresponden. Lo que debe procurar el Ministerio de Educación Pública es que los alumnos tengan los insumos necesarios para poder conectarse, pero la conectividad le corresponde establecerlo en todo rincón del país al MISIT a través de los fondos de Fonatel. Entonces, se trata de darle las pautas al ministro del MISIT para que tome las medidas que haya que tomar para llevar esa conectividad a todos los rincones del país. Así como tenemos más de 1.700.000 medidores eléctricos a lo largo y ancho del territorio nacional, de la misma manera tenemos que tener más de 1.700.000 conexiones a Internet, y ojalá Internet de banda ancha, de fibra óptica en todos los rincones del país, y eso es tarea del MISIT y con fondos de Fonatel. Son las 9 de la noche con 29 minutos. Nos corresponde ir a nuestro último corte comercial para regresar con el último bloque del programa del día de hoy, conversando con don Eduardo Cruickshank-Smith, candidato a la presidencia de Restauración Nacional. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados.
Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Ari, mi amor, revisamos la lista de compras. A ver. Ay, mami, no me diga que me va a dar plata en efectivo. Sí. Porfa, use Simpomóvil de Copialianza. Mi amor, pero eso no es muy complicado. Mami, usted está asociada a la COPE. Ajá. Es muy sencillo, solo tiene que ir a una oficina y solicitarlo. Facilite su vida con Simpemóvil de Copialianza. La COPE es tendencia. Asóciese a Copialianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta noche de miércoles, primer miércoles del mes de enero del 2022, en el cual estamos rumbo a las elecciones nacionales del 6 de febrero, de mañana en un mes, 6 de febrero del 2022, domingo, en que entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, y cumpliendo todos los protocolos que va a establecer el Tribunal Supremo de Elecciones, vamos a tener que ir a las urnas, debemos ir a las urnas a escoger al próximo presidente de la República y vicepresidentes y a los 57 diputados y diputadas. En un esfuerzo desde el 1 de noviembre, estamos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, conversando con distintos actores de la vida política nacional y también de la academia, expertos, para que usted tenga elementos de juicio para tomar la mejor decisión. Porque como dice el nombre de nuestro programa, el 6 de febrero usted decide. En esta noche hemos venido conversando don Sergio Araya Alvarado, analista político, y este servidor, con don Eduardo Cruzan Smith, candidato a la presidencia de la República por el partido Restauración Nacional. Don Eduardo, un tema paralelo a la necesidad de mejora del país es el tema de infraestructura. Usted lo acaba de hablar mucho en el tema de infraestructura tecnológica para la educación, pero también se hacen necesarias mejores carreteras, se hacen necesarias mejoras en aeropuertos, no solo en los aeropuertos nacionales, sino en aeropuertos regionales. Quisiéramos conocer en esta noche su posición en infraestructura y aunado a eso, más que usted fue uno de los diputados, el diputado que propuso y que defendió el tema del ROP, conoce muy bien los dineros que tienen las operadoras de pensiones. ¿Cuánto podría servir ese dinero de las operadoras de pensiones complementarias en el tema de infraestructura, si es que usted también lo ve viable, don Eduardo? Con mucho gusto. Y qué dicha que me toca el tema, porque es uno de los temas medulares para llevar desarrollo a todos los rincones del país.
En primer lugar, nosotros creemos que la infraestructura pública es un dinamizador de la economía y que el país no ha tenido la inversión en infraestructura pública que deberíamos de tener. Andamos por el orden del 1% del PIB, cuando la inversión pública debe andar en el orden del 4% del PIB. Y usted me dirá, pero no contamos con recursos para esa inversión. Nosotros creemos en llevar a cabo obras sumamente importantes para llevar desarrollo a todo el país. No creemos en un mega aeropuerto en la parte central del país, sino que creemos en aeropuertos regionales. En ese sentido, creemos en mejorar la pista de aterrizaje del aeropuerto Daniel Oduber, allá en el Guanacaste. Creemos en desarrollar el aeropuerto de la provincia de Limón, que lleva el nombre de aeropuerto internacional, pero no tiene la infraestructura para funcionar como tal. Hay que meterle inversión para que funcione como un aeropuerto internacional. Y creemos también en construir un aeropuerto en la zona norte de San Carlos y un aeropuerto en la zona sur, en la parte de Golfito. Todos aeropuertos internacionales, para que nuestros visitantes que llegan a disfrutar de las diferentes zonas del país no tengan que aterrizar en el centro del país bajo el marco de la política valle centralista y perder muchas horas en carretera para llegar a los distintos lugares donde se requieren. Igualmente, nosotros creemos que en infraestructura ferroviaria debemos desarrollar el tren, el Telca, que nos va a servir de conexión para sacar los productos desde el Valle de la Estrella hasta la zona norte de San Carlos. Creemos también en materia portuaria, en construir lo que hemos llamado puertos de abordaje y desabordaje para el turismo, que no sea como sucede hoy, que los barcos turísticos llegan a la provincia de Punta Arenas, llegan a Limón, llegan los buses, los recogen, se los traen para la gran área metropolitana y al final dejan muy poco en la provincia de Limón y unas horas después los turistas se montan a los barcos y siguen su rumbo. No, nosotros queremos puertos de abordaje y desabordaje en cada uno de los puertos, en cada uno de nuestros puertos, para que si usted desea hacer un crucero en el Pacífico, pueda abordar el barco en Punta Arenas. Si desea hacer un crucero por el Caribe, pueda abordar el barco en Limón y no tenga que ir a Miami o a Panamá a tomar ese barco. Y de esa manera incrementar el turismo de cruceros. Entonces, y por supuesto creemos en mejorar la infraestructura portuaria del país. En lo que respecta a Caldera, ya es un muelle que está colapsado, está colapsado desde el 2015 y están los recursos para hacer la ampliación que se requiere. Hay que hacerlo de inmediato. Y en cuanto a Habdeba, nosotros no creemos en entregar las instalaciones de Habdeba a la nueva terminal de contenedores, porque en un tema tan sensible como las exportaciones y las importaciones no creemos en los monopolios y no vamos a permitir que se crea un monopolio de las importaciones y de las exportaciones. Nosotros creemos que Habdeba debe sufrir una reingeniería y ponerse a competir en los aspectos en que se le permite competir, que es en toda la carga granelera y toda la carga que no viene en contenedores. Y en materia de carreteras, nosotros creemos terminar la carretera
de San Carlos, que tiene ya aproximadamente 35 años de estar en construcción y que no se ha finalizado. Los sancarleños merecen tener una carretera y por lo menos nosotros no saldremos del gobierno de Restauración Nacional hasta no entregarle a los sancarleños esa carretera. Creemos en conectar el corredor Caribe Norte desde Limón hasta la zona norte de San Carlos hasta llegar a la frontera de Tablitas para que los furgones que van hacia Centroamérica no tengan que entrar por la gran área metropolitana y puedan salir por ese corredor Caribe Norte. Y por supuesto, terminar las obras que están en construcción, todo lo que es la Lima Taras, todo lo que es el Florencio del Castillo, todo lo que es Circunvalación Norte. Y usted me dirá, ¿cómo va a hacer eso si no cuenta, el Estado no cuenta con recursos para seguir adelante con la infraestructura pública? Correcto. Nosotros por lo menos no creemos en endeudar el país más para llevar a cabo esta serie de obras. Creemos que hay recursos, que hay caminos a través de los cuales se pueden hacer. Número uno, concesión de obra pública. Número dos, alianzas público-privadas. Número tres, fideicomiso. La construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa se hizo a través de un fideicomiso bancario y a la vuelta de 12 años esa edificación será patrimonio del Estado costarricense. Y número cuatro, creemos en la utilización de los fondos de pensiones para llevar a cabo obra pública en el país. Desde que tramitamos la reforma del ROP, nosotros siempre dijimos que no era conveniente que el 80% de los recursos de los fondos de pensiones estuvieran invertidos en bonos del Estado costarricense y que había que diversificar esas inversiones. Y hoy hemos hecho una reforma a la ley constitutiva del UPEMA, permitiéndole poder invertir más del 20% de sus recursos en infraestructura pública. Pero muy importante, hemos dicho que en este país no se debe dar el zarpazo para iniciar una obra de infraestructura sin haberse cumplido plenamente todo el plan de preinversión, porque muchas veces para ganar réditos políticos, los presidentes de turno dan el zarpazo para que puedan llevarse los méritos de una obra y 35 años después la obra no termina, se encarecen los costos y todo es fundamentalmente porque no se da cumplimiento a la preinversión. ¿Y qué queremos decir con la preinversión? Queremos decir tener finalizado las expropiaciones, tener toda la viabilidad ambiental, tener la remoción de todos los servicios públicos, tener la socialización del proyecto. Sin eso no haremos inicio a ninguna obra. Vea que actualmente tenemos la Ruta 32 que ya debería estar terminada y no sabemos cuándo va a finalizar porque hay 480 expropiaciones que todavía no se han llevado a cabo. Si no se hubieran iniciado esas obras sin que estuviera finalizado esa decisión, yo hubiera preferido que sea eso y que hoy la obra nos está costando muchas veces más de lo que se presupuestó originalmente. Don Eduardo, sobre este tema de la infraestructura me parece muy importante lo que está planteando, pero entonces usted no buscaría, digamos, más empréstitos como por ejemplo los que están en este momento en la Asamblea Legislativa haciendo fila. ¿Qué haría usted, digamos, con estos empréstitos y qué haría fundamentalmente con proyectos como el tren eléctrico de la actual administración? ¿Lo descartaría de una vez o le daría algún seguimiento? No, bueno, los empréstitos que están en curso, y yo creo que deben finalizarse, sobre todo si tienen intereses muy favorables para la administración pública. Omití decir que yo creo en un medio de transporte masivo para la gran área metropolitana, creo en un tren eléctrico. No sé
el que nos han propuesto me parece que es sumamente costoso para las circunstancias fiscales del país y que podríamos echar mano a un tren eléctrico un poco más austero que el que nos han ofrecido. Pero sí creo en que el país necesita de un sistema de movilización pública masivo como es un tren eléctrico, aparte que nos ayudaría en el tema de la descarbonización. Don Eduardo, hay un tema que es el tema de la seguridad, pero también el tema que tiene que ver con la penetración del crimen organizado y particularmente el narcotráfico, ¿verdad? Inclusive uno de los casos de corrupción conocido como Azteca tiene que ver con el tema de la penetración de la aparente penetración del narcotráfico, una institución del Estado como es Acueductos y Alcantarillado. Usted viene de una provincia donde justamente el efecto del narcotráfico se siente permanentemente, donde, por ejemplo, uno de los cantones de su provincia es uno de los, lamentablemente, generadores de la mayor cantidad de personas dedicadas al sicariato. Es un tema complejo que plantea Eduardo Cruxan, que además viene de una zona que es fuertemente golpeada por el narcotráfico y el crimen organizado, para enfrentar este flagelo y cómo evitar que siga aparentemente, según, y eso lo dirán los estrados judiciales, penetrando esa institucionalidad pública e inclusive a nivel de municipalidades y por qué no también a nivel de partidos políticos. Vea, hay ciertas zonas del país que precisamente por la falta de oportunidades y la falta de desarrollo son caldo de cultivo para las organizaciones narcotraficantes. Hay muchas zonas en el país. Entonces, la forma de combatir eso es llevando desarrollo y oportunidades a esas zonas para que los jóvenes no se vean ante la tentación de las organizaciones narco de incursionar en esta forma de vida no conveniente para ningún país del mundo. Nosotros creemos en que hay que entrarle a profundidad al tema del narcotráfico en el país. Creemos que los escáneres son de vital importancia en todos los puntos de ingreso de las importaciones y las exportaciones de este país, porque muchas veces yo diría que la mayor cantidad de las incautaciones pasan por los puntos de ingreso, por los muelles, por los aeropuertos, etcétera, etcétera, y que teniendo los escáneres en pleno funcionamiento, por lo menos disminuiríamos los riesgos de ingresos. Por otra parte, creemos que el país está siendo utilizado como bodega del narcotráfico y que muchas veces se paga con droga ese servicio que brindan algunas personas y que por supuesto esto no puede seguir ni debe seguir. Pero resulta, y esto me duele decirlo, hay muchas zonas del país donde la economía en lo que está sucediendo con el narcotráfico ante el abandono de los gobiernos de esas zonas, hay un alto índice de desempleo, no hay oportunidades y al final los dineros sucios, dineros mal habidos, son los que están sosteniendo alguna economía en algunas zonas del país y eso es lamentable. Y la forma de combatirlo realmente es llevando oportunidades de desarrollo a esas zonas. Don Eduardo, sin duda alguna, su paso por la Asamblea Legislativa y de ser presidente de la Asamblea Legislativa marca una diferencia con muchos de los candidatos a la presidencia de la República, hombres y mujeres que aspiran a ser presidente de la República. Aunque estamos en la parte final del programa y es un tema muy amplio, ¿considera Eduardo Cruxan, por su paso en la presidencia de la Asamblea Legislativa, una urgente necesidad de una reforma del Estado? ¿Y cuál sería esa visión que impulsaría Eduardo Cruxan de esa reforma del Estado a partir de esa experiencia? Todos conocemos la cantidad de leyes que hay, conocemos lo complicado de la modificación de muchas de las instituciones públicas. Usted ha tenido la oportunidad de estar ahí de cerca. ¿Cuánto de eso sería oportuno de su participación para hacer la verdadera reforma del Estado
que los notables de uno y otro gobierno siguen hablando como una necesidad para el país, don Eduardo? Sí, bueno, yo creo que se hace necesario hacer reformas estructurales al Estado costarricense. Me parece que en primer lugar debemos hacer reformas en la dirección de llevar descentralización al país, que darle mayores competencias a las municipalidades que se conviertan en verdaderos gobiernos locales. Y alguna persona podrá decir, pero pese a la situación de corrupción que se dan en las municipalidades, eso es un tema no de los gobiernos locales, es un tema de personas, y creo que pero que en la mayoría de los países del mundo los gobiernos locales funcionan como verdaderos gobiernos locales, y que en el país, en los 82 cantones, los gobiernos locales deben ser fortalecidos y funcionar tal cual lo son, que es velar por el desarrollo de los 82 cantones. Entonces me parece que se requiere de una reforma sustantiva en ese sentido. Me parece también que debe haber una reforma en cuanto a llevar a hacer una mejor distribución de los recursos, de los recursos presupuestarios del país, para que tan solo un 15% de los presupuestos se destinen a un 96% del territorio nacional. Eso impide llevar desarrollo. Me parece que debemos hacer una reforma en el sentido de que haya una mejor distribución. Y por supuesto, yo creo que hay duplicidad de funciones en muchas instituciones, y pongo como ejemplo el sector social, donde somos el país de la OCDE que más invierte en aspectos sociales y el que menos resultados obtenemos en el aspecto social, porque la pobreza sigue y arriba del 20%, quiere decir que en esa línea hemos fracasado, pese a tener IMAS, pese a tener FODESAP, pese a tener la parte social del Ministerio de Trabajo. Por eso nosotros creemos en refundir toda la parte social en un gran ministerio que llamaríamos el Ministerio de Desarrollo Social, con lo cual le haríamos un ahorro al país de 60 mil millones de colones anualmente, haciendo por supuesto, las fusiones de esas instituciones. Y usted me dirá, ¿eso significa despido de nuevas personas? Pues yo no hablaría de despidos. Estamos tramitando ante la Asamblea Legislativa una nueva ley de movilidad laboral para dar una segunda oportunidad de movilidad laboral, porque hoy en la administración pública hay muchos que ya se acogieron a una movilidad laboral, esperaron 5 años y retornaron a la administración pública, y hoy se irían a partir de una reingeniería que se haga de las instituciones, pero no lo van a hacer porque no tienen opciones de acogerse a una segunda movilidad laboral. Entonces ya está en la corriente legislativa y está listo para discutirse en plenario una segunda posibilidad de movilidad laboral, al que echaríamos manos para cuando hagamos la reingeniería institucional, la gente, que el sobrante de la gente podamos hacer que se acojan a esa segunda movilidad laboral. Don Eduardo, como lo hemos venido comentando a nivel de 24 programas con el del día de hoy, 2 horas que ya se nos han agotado, y hemos hablado de muchos temas, otros nos han quedado pendientes. Primero, agradecerle que nos haya acompañado en esta noche de miércoles, y lo segundo, ofrecerle un minuto final para que usted le pueda decir a los costarricenses, a muchos de los indecisos, y por qué no a los que todavía están con un partido hoy pero no están completamente definidos, por qué el 6 de febrero del 2022 hay que votar por Eduardo Cruickshank-Smith y por Restauración Nacional. Vea, el próximo presidente o presidenta de la República va a heredar un país con un déficit fiscal,
con un apagón educativo, sin recursos para llevar a cabo infraestructura pública, con un alto nivel de corrupción, y vamos a heredar el país en una situación excepcional. Y para las situaciones excepcionales se requieren de hombres y o mujeres excepcionales para sacar el país adelante. Se requiere de liderazgos probados, no de neófitos para llegar a sacar el país adelante. Eduardo Cruikshank asumió el primer poder de la República en el momento más complicado de la historia institucional de este país y lo saqué adelante bajo la percepción de los costarricenses. Sacamos esa tarea de manera sumamente satisfactoria. Inclusive ese año nos declararon el político del año. Y pese a todas las situaciones adversas, salimos con la satisfacción del deber cumplido. Esa experiencia desarrollada, ese liderazgo desarrollado, esa búsqueda de consensos, esos acuerdos, ese acogimiento de multitud de consejos para sacar adelante el país, es lo que queremos trasladar a otro poder de la República, en este caso al Poder Ejecutivo. De manera que yo le pido a los costarricenses que, así como el país me dio la oportunidad de superar el flagelo de la pobreza, yo pretendo darle esa oportunidad a usted también, para que usted supere el flagelo de la pobreza y para que viva en una Costa Rica de mayores oportunidades de paz, de seguridad y prosperidad para todos y todas. Permítame, deposite su confianza en mí el próximo 6 de febrero con la seguridad que no le quedaré mal, que sacaremos juntos, con un gran equipo de trabajo y con la colaboración de todos y todas, este país adelante. Muchas gracias, don Eduardo. Don Sergio, la reflexión final del programa de hoy. Sí, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a don Eduardo. Reiterar, como lo decía Fernando, pues la satisfacción de haber podido contar con su presencia la noche de hoy. A lo largo de estas 2 horas ha sido prolijo en plantearnos sus propuestas, las propuestas de su partido, por qué considera que su partido ya tiene inclusive la madurez institucional suficiente para alcanzar esa presidencia de la República. Además, nos dio la primicia de su libro, que esperaremos con ansias que sea prontamente publicado. Y bueno, al final me parece que los 4 años de su paso por la Asamblea Legislativa, pero específicamente ese año que pasó al frente del directorio legislativo, marcan un antes y un después en la carrera de don Eduardo, y por esto es que me parece es a partir de ahí que toma la determinación de hoy ser un aspirante a la presidencia de la República. Nos parece muy interesante los planteamientos esbozados y bueno, hemos ofrecido una vez más al electorado costarricense que amablemente ha seguido esta transmisión la plataforma para escuchar del protagonista, en este caso del aspirante a la presidencia de Restauración Nacional, cuáles son sus principales propuestas, sus prioridades y qué podríamos esperar de un gobierno liderado por su persona. Muchas gracias, don Sergio. Don Eduardo, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche de miércoles. Muchísimas gracias a usted, Fernando, y a don Sergio y a todos los estimables televidentes que tuvieron la paciencia de escucharnos durante estas 2 horas, que pudieron haber sido más, porque todavía tenemos mucho tema que podríamos abordar, pero entendemos que los espacios en televisión muchas veces son sumamente cortos. Más bien este es largo y creo que lo hemos aprovechado de la mejor manera. Muchas gracias, y como dijo don Eduardo, gracias a ustedes que han tenido la paciencia de acompañarnos en esta noche de miércoles, pero la patria merece esta paciencia en este mes que nos queda. De mañana y un mes estaremos en las elecciones nacionales. De verdad, yo lo invito, desde Usted Decide, a prepararse, a buscar más información. Lo invitamos 9, 10, 11 y 12 de enero. El Tribunal Supremo de Elecciones tendrá debate con los candidatos a la presidencia de la República y lo invitamos para que el próximo viernes
nos acompaña a las 8 de la noche. Y recuerde, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Feliz noche. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.